Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien, llenos de la gracia, la fuerza, el poder y el amor de Dios. Se cuenta en la historia de Napoleón que en alguna ocasión uno de sus soldados cometió tantos crímenes, tantas faltas, que fue merecedor entonces de la pena de muerte según las normas que tenían en aquella institución militar. Por tanto, entonces se decretó la pena de muerte para este soldado. Pero horas antes de la ejecución, su madre, conmovida, llena de amor y de ternura por su hijo, fue y le suplicó a Napoleón que por favor tuviera misericordia de su hijo, que le perdonara todos sus crímenes. Él le decía: señora, pero es que su hijo cometió tantas maldades, tantos crímenes, tantas faltas, que no se hace merecedor de misericordia alguna. Pero esta madre, llena de ternura, de amor, de compasión, le dijo a Napoleón: señor Napoleón, si se mereciera la misericordia, no sería misericordia. Si la mereciera, no sería misericordia. Ante esta frase, Napoleón se quedó pensando, reflexionó y dijo: es verdad, si la mereciera, no sería misericordia. Le perdonó y esta madre pudo salvar la vida de su hijo. Quiero que hablemos, reflexionemos un poquito sobre este tema: cómo alcanzar, cómo acceder a la misericordia de Dios. Y es muy importante porque todos tenemos derecho y acceso a la misericordia de Dios, pero no todos alcanzan la misericordia y el perdón de Dios. El Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 18, versículo 9, nos dice hermosamente que en una ocasión subieron al templo a orar dos personas, un fariseo y un publicano. El fariseo presumía y alardeaba diciéndole a Dios: Señor, te doy gracias porque no soy malo como ese publicano, porque no soy pecador, porque pago los diezmos, porque ayuno, porque contribuyo con muchas cosas y me manejo muy bien, dicho más coloquialmente en nuestro lenguaje. Mientras que el publicano le decía a Dios: Señor, perdona todos mis pecados. Y dice el texto literalmente que ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo. Jesús termina diciendo que llegó a su casa justificado este publicano, mas este pecador no, porque los que se humillan serán enaltecidos y los que se enaltecen serán humillados. Reflexionemos un poco entonces sobre la relación de este texto con la misericordia. Dos hombres, uno se cree bueno porque cumple normas y tradiciones y otro simplemente reconoce su maldad, su pequeñez, su pecado. Uno alcanza la justificación, el perdón, el otro no. El primer paso entonces para alcanzar la misericordia de Dios se llama humildad. Y la humildad es aquella que nos lleva a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras debilidades delante de Dios. Entonces tenemos que ser muy sinceros. Dice el Salmo 32, Señor, mientras no reconocí mi pecado, me sentía decaer y mis fuerzas se iban decayendo. Pero me resolví y reconocí mi pecado delante de Dios y tú me perdonaste. El hijo pródigo, la famosa parábola, nos muestra que mientras este hombre no reconocía el pecado humildemente, vivía perdido, estaba en el pozo del pecado, de la maldad y la miseria. Pero un día reconoció delante de Dios y se encaminó hacia su Padre, reconoció y tomó la decisión. No basta con reconocer, hay que tomar decisiones, cambiar de dirección e ir en búsqueda del Padre con una actitud humilde. Entonces la humildad me lleva a no estar justificándome a toda hora, a no estar evadiendo, simplemente reconozco y, como dice el principio psicológico, lo reconozco, lo acepto y pasa. Una de las cosas que nos causa más sufrimiento en la vida es el no reconocer nuestra pequeñez, nuestras debilidades y nuestro pecado. Entonces lo primero y más importante es, en un acto de sinceridad, en oración, decirle: Señor, reconozco mi orgullo, reconozco mi pecado, reconozco mi maldad. Ahora bien, una de las cosas que más daño nos hacen a los seres humanos, que más hiere el alma, es el pecado.
Las heridas emocionales, espirituales, mentales y en todo nuestro ser que produce el pecado son impresionantes. Pero lo más lindo acá es saber que el mismo Dios en su misericordia nos cura todas esas heridas. Dice el libro de Oseas hermosamente en el capítulo 6, versículo 1 y siguiente, dice que el Señor curará nuestras heridas, que el Señor nos vendará, dice el Señor nos curará, el Señor nos vendará. Entonces acá lo más lindo es poder tener acceso a esa promesa del Señor, y eso nos llena la vida de esperanza y de alegría, el saber que no importan los pecados, las maldades que tú y yo hayamos cometido, si tenemos un sincero y auténtico arrepentimiento, Él nos curará, Él nos sanará de todas las heridas que haya ocasionado el pecado en nuestra vida. Pero la condición que nos pone el Señor en este Oseas 6, del 1 al 6, es que tenemos que tener un arrepentimiento sincero, porque en los últimos versículos dice este texto: el Señor, ¿qué haré con Efraín? O sea, con mi hijo, con mi pueblo. Pues su arrepentimiento es como la nube de la mañana, como el rocío de la mañana. Es decir, nuestro arrepentimiento no puede ser superficial y efímero. Debemos tener un arrepentimiento profundo, auténtico, sincero, con determinación, postura y sostenernos en el tiempo. Porque de nada sirve un arrepentimiento momentáneo que nos puede producir el sentimiento de culpa, que nos puede producir en su momento la angustia, la ansiedad, y nos arrepintamos por unos días, tomemos distancia del pecado y de las situaciones negativas por unos días, y al poco tiempo, cuando todo esté otra vez normal y estemos tranquilos, volvemos a pecar y volvemos a reincidir. Ese arrepentimiento es el que dice este libro de Oseas en el capítulo 6, es un arrepentimiento como las nubes de la mañana, como el rocío de la mañana, efímero, pasajero y superficial. Es decir, el llamado que nos hace el Señor es a tener un arrepentimiento auténtico, profundo, sincero y sostenido en el tiempo para no recaer. Es por eso que una buena confesión, la confesión es sanadora. La confesión es un sacramento de sanación interior, que no es un lavadero de pecados únicamente, que no es un tranquilizador de conciencias, mucho menos. Una buena confesión, como lo estableció Jesús en el Evangelio según San Juan, Jesús le dijo a los apóstoles: vaya, perdonen pecados en mi nombre. A quienes le perdonen los pecados les quedarán perdonados. Entonces, en ese sentido, Jesús lo mandó. La confesión es un mandato instituido por Jesús, le dio autoridad. Y cuando el sacerdote te confiesa, al final te dice: yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No te absuelve en nombre propio, porque ese sacerdote también es débil y puede cometer pecados. Por eso la absolución o el perdón se da en el nombre de Jesús. La confesión es un sacramento de sanación y de liberación, pero exige que a partir del momento en que tú y yo nos confesemos, debemos aumentar la oración para poder tomar distancia del pecado y no reincidir, porque el pecado coge fuerza en nuestra mente, en nuestro corazón, coge raíces, y separarse, tomar distancia de él no es fácil, porque nos vamos habituando a pecar. Entonces, para poder vencerlo necesitamos una fuerza adicional, una fuerza extraordinaria, sobrenatural, que solo nos da la gracia de Cristo Jesús para poder cambiar. Y no solamente en aquellos pecados morales que todos conocemos: robar, matar, adulterar. Es que hay una cantidad de pecados más. Es que pecado es todo aquello con lo cual yo le hago daño al otro. Pecado es todo aquello con lo cual yo me hago daño a mí mismo. Entonces, si la droga, si el licor me hacen daño, me destruyen, alteran mis emociones, enferman mi sistema nervioso central, es pecado. Entonces, si robarme un semáforo hace que yo le haga daño a una persona y puede ocasionar un pecado o un accidente terrible, o una situación terrible, estoy fallando, estoy pecando. Si destruir, contaminar la naturaleza, le hago daño a la humanidad, le hago daño a los demás, me hago daño a mí, es pecado. Pecado es todo aquello con lo cual me hago daño a mí mismo, le hago daño a los demás, destruyo o altero el orden de la creación establecido por Dios.
Es muy importante entonces, número 1, humildad para reconocer, no evadir, no justificar, no creerme bueno. Número 2, tomar posesión de la sanación que Dios nos da. Yo los curaré, yo los sanaré. Número 3, un arrepentimiento sincero y auténtico, una conversión de corazón, en serio, sobre todo en este tiempo de Cuaresma tan especial que nos preparamos para celebrar la Pascua en todos los tiempos, pero este tiempo es fundamental y esencial. Y así se cumplirá lo que dice el Salmo 51, oh Señor, ten compasión de mí, por tu inmensa ternura, por tu inmensa bondad, limpia mi pecado, lava mi delito y seremos sanos de las heridas emocionales. Ahora bien, o sea, las heridas emocionales que ocasiona el pecado. Ahora bien, estamos en una situación coyuntural en Colombia y en el mundo. Próximamente hay elecciones de presidente en Colombia. Sigo invitando a todo el pueblo cristiano para que nos unamos a hacer marchas, plantones, movilizaciones, noches de vigilia, mañanas de oración. Invito a todos los líderes cristianos de la ciudad para que hagamos algo fuerte y poderoso en el nombre de Jesús, para que le entreguemos nuestro país al pacificador de pacificadores, al príncipe de paz, a Jesús de Nazaret. Pero no podemos esperar resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. La única forma de obtener resultados diferentes es haciendo cosas diferentes. Y también para que oremos por la paz del mundo, para que cese la guerra en Ucrania, para que todo vuelva otra vez al propósito original de Dios con nosotros los seres humanos, y es que vivamos en paz y en amor. Un abrazo para todos y mil bendiciones.